Puedes perder muchas cosas, pero lo último que se pierde es el hábito alimenticio. A Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel 1967 de Literatura, embajador en París, lo invitaban a todas partes y podía gozar de finos licores, champán, lo que tú quisieras, comida refinada. La francesa es muy delicada la comida, pero cuando se le decía vamos a comer frijolitos fritos, él venía, porque era su parte oral que tenía. Y además lo dice en la página 13 del libro Viernes de Dolores, dice, y comimos nuestros frijolitos fritos y entre paréntesis, el caviar tropical. Esa es la primera etapa. Y la segunda, la etapa anal, es decir, el acto de la defecación, que es placer, y por último, lo genital. Esto significa que desde que nacemos hasta que morimos, de una forma u otra, estamos siempre acompañados de la sexualidad, directa o indirectamente. Por ejemplo, tu práctica actualmente, hace ya un buen tiempo, tu entrenamiento en París, te ha colocado, digamos, en otro continente. Las diferencias culturales, religiosas, que se incluyen pues en la parte cultural, hacen diferencia entre la forma de cómo los pueblos nos acercamos a la sexualidad, cómo respondemos. Obviamente en el mundo actual, Osvaldo, este es un mundo globalizado en muchos sentidos, digamos, ahora pues todo viaja más. Pero ¿encuentras tú una diferencia cultural entre lo que estará pasando, por ejemplo, en nuestra América, en las partes más conservadoras de América, en Europa, en las partes más liberales? ¿Cómo enfrentar esto? Sí, hay diferencias, hay muchas diferencias, es cuestión cultural. Y se me ocurre darte un ejemplo. Cuando vinieron los españoles aquí a Guatemala, 1524, se extrañaron de que los aborígenes tuviesen relaciones sexuales de una manera muy liberal. Y además les molestó mucho que en los códices mayas, el Dresde por ejemplo, los dioses y las diosas tuviesen relaciones sexuales. Y eso lo tomaban ellos como una cochinada, si se puede emplear entre paréntesis el término, como una vulgaridad. Y los apaleaban, los maltrataban, porque en el códice de Dresde, por ejemplo, están los dioses teniendo relaciones sexuales. No les gustaba a ellos eso. Eso te da una idea de las diferencias. Pero no son muchas. El sufrimiento emocional existe en todas partes. Las diferencias no son enormes. La sexualidad está omnipresente aquí, en Guatemala, o en Europa. Siempre hay eso. Hay una actividad que uno la logra controlar, es cuestión de educación, por supuesto. Yo te daba un ejemplo hace unos instantes que Vallejo Nájera hablaba en la época de Francisco Franco, que las mujeres españolas, el 75% tenían frigidez, pero no solo, llevaban con orgullo la frigidez. Ahora ha cambiado completamente, porque es otra época. Entonces, influye la educación, los traumatismos, el momento histórico que vivimos. Pero en general sí, la sexualidad está omnipresente, porque también tiene el aspecto instintivo, el aspecto hormonal, que todos los animales, incluyéndonos nosotros, poseemos, solo que lo tenemos un poco menos desarrollado que el resto de animales. Una mariposa puede emitir feromonas y la mariposa hembra puede encontrarla a 1,5 kilómetros de distancia. Eso no, con nosotros es un poco menor, un poquito menos evidente, pero también hay ese aspecto de instinto. La sexualidad es una cuestión natural que viene con nosotros, como una ley de la naturaleza para poder procrear. Pero después, cuando nos transformamos, porque no se te olvide que venimos de los primates, ¿no? Y que los más cercanos a nosotros, mejor dicho, ellos y nosotros somos los primos, son los bonobos. Y nosotros tenemos 96.4 de nuestro patrimonio genético de los bonobos. Y ellos resuelven su sexualidad
de una manera muy natural y son muy tranquilos. Lo que decían en la época de los hippies, en la guerra de Corea o la guerra de Vietnam, que decían no haga la guerra, haga el amor, no viene de ellos. Se los copiaron a los animalitos tan lindos que son unos chimpancés pigmeos que se llaman bonobos. O sea que tiene todo y está muy relacionado con lo que nos han enseñado. Si nos han enseñado a que la sexualidad es mala, que es un acto carnal nocivo, es evidente que sigamos esa línea de conducta. Pero si se cambia y se enseña otra cosa, se descubre que ella es muy bonita. Además, la sexualidad tiene connotaciones muy beneficiosas. Hay más de 20 beneficios directos de la sexualidad, entre ellos la producción de endorfinas. O sea que uno produce su propia morfina aquí en el cerebro, en los riñones. Tiene un producto, las interleuquinas, que son anticancerígenas. Solo da una relajación muscular, estimula la actividad cardiovascular, porque en el momento del orgasmo las pulsaciones cardíacas llegan a 180 por minuto y la respiración a 40. O sea que eso es una ayuda para vivir mejor. Es muy importante no solo por el placer, porque si algo es placentero es la sexualidad. Ya lo dije, la parte oral, la parte anal y luego la parte genital, que son sexuales. Si algo es verdaderamente placentero sin temor de ofender a ninguna persona, es la sexualidad. Bueno, pues sumamente interesante lo que nos comparte el doctor Mazariegos, porque verdaderamente yo creo que a muchos que están escuchando este programa en este momento, a veces el hablar de la sexualidad en esta forma tan clara, tan científica y sustentada, pues no dejará de abrirle ventanas de realmente a algunos probablemente los preocupará. Pero qué bueno saber de puntos que vienen de un verdadero análisis y un conocimiento como el que tiene el doctor Mazariegos. Ahora, regresando un poquito, Osvaldo, a la parte de que una persona no se enferma por casualidad y que los beneficios secundarios de la enfermedad. A ver, amplíanos un poquito, danos algunos ejemplos de qué es esto. Te voy a dar unos ejemplos con mucho gusto, Francisco. El primero es el de Carmen Amaya. Carmen Amaya fue la mejor bailarina de tablao flamenco y cantaora, como dicen los españoles. Carmen Amaya tenía un problema de insuficiencia renal y lo decía, si no bailo me muero. Y se entendía también, porque ella bailaba 4 horas al día y al bailar transpiraba y transpirando usaba un segundo sistema renal que es la piel. Entonces ella no tenía tantos problemas de hacerle diálisis o implante y además murió a los 45 años de uremia. Ese es un ejemplo, hay otros, hay muchos. Había una persona, por ejemplo, que era maltratada, golpeada por el esposo y maltrataba y le daba grandes palizones a los hijos. De repente la señora se enfermó de Alzheimer y cambió todo, porque ella tenía un comportamiento de mucho pudor, era muy silenciosa, no protestaba, pero cuando se enfermó cambió todo y se volvió muy agresiva contra el marido y la actitud de tranquilidad se tornó en una actitud agresiva y de insultos y de improperios que completamente desestabilizó al marido. Y hay varios ejemplos así. Es decir, uno se enferma por algo, hay una razón, y luego obtiene algo,